está terminando hoy, hemos tenido aquí en el programa información vinculada con algunas cuestiones referidas a la obra de la circunvalación a la ciudad de San Luis, que está comenzando a ejecutarse. Y esto ha venido a raíz de que han comenzado algunas objeciones vinculadas con el tema de la preservación de árboles en la zona de la traza de este camino de circunvalación a la capital puntana, que nace tiene un punto de nacimiento en el puente derivador, aquí en la zona de Puente Blanco, va hasta la rotonda de pescadores sobre la ruta a San Juan, y toma el camino de pescadores para llegar al autódromo, donde ahí, digamos, finaliza esta obra y se completa el aro, digamos, de circunvalación a la ciudad de San Luis. Le pidió al doctor Carlos Gardini, que es del Grupo de Servicios Geológicos Aplicados y que es autor de un estudio sobre impacto ambiental en la zona, que nos atienda para que nos pueda explicar algunas de las observaciones que ha realizado su equipo y algunas precisiones también vinculadas con esos reclamos u observaciones que se están formulando, por ejemplo, por parte de la Asociación Pircas. La Asociación Pircas ha hecho presentaciones en Vialidad Nacional, en la provincia, también en la municipalidad, referidas a cuestiones vinculadas con la preservación arbórea de la zona. Doctor Carlos Gardini, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va a usted? Hola, buen día Mario, ¿cómo estás? Un Muy saludo bien. para vos y la audiencia. Gracias por atenderme. Gardini, No, por nada. he visto parte de su estudio, no lo he leído todo, por cierto, es muy voluminoso y además muy técnico, por cierto, como son todas estas cosas. Claro. Sí me detuve en aquellas cuestiones que, digamos, que yo podía comprender o creer comprender más fácilmente. La primera de ellas es una observación que usted formula, una aclaración, en el sentido de momento de la realización de los estudios que componen este informe de impacto ambiental. Uh-huh. Y usted dice que lo ubica antes de que se llame a licitación. ¿Por qué hace esa apreciación usted? Porque evidentemente fue lo convenido con el gobierno y con Vialidad Provincial, que fue quien nos contactó para hacer el estudio, y esto estaba previsto para la etapa de construcción, y evidentemente uno hace el análisis antes de que empiece todo esto, y debería haber sido realizado mucho antes todavía, ¿no? Como para que uno pueda determinar los problemas que tiene y cómo se pueden abordar en un futuro inmediato, ¿no es cierto? Digamos, esa fue el objetivo, el requisito que nos pidieron, y bueno, evidentemente nosotros empezamos este estudio, y yo diría más o menos en septiembre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la obra estaba simplemente en comunicación. Ustedes vieron que el gobierno provincial se ocupó de brindar información por todos los medios para que la gente, bueno, comprendiera la importancia y el desarrollo que iba a tener esta obra. Hasta que la obra no sale a licitación, todavía los pliegos estaban en construcción, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros íbamos avanzando conforme al análisis del ambiente, y bueno, en el momento que se nos hizo llegar el proyecto ejecutivo, bueno, hicimos la descripción del proyecto y en base a eso hicimos la evaluación. O sea, más o menos ese es el camino que hemos seguido. Porque una de las observaciones que nos formulaban era que no había todavía proyecto ejecutivo. Claro, en realidad... o que no lo hay todavía. Claro, el tema es muy complejo. O sea, todo esto está, digamos, dirigido y, digamos, ordenado por Vialidad Nacional, quien es
el ente nacional es el que pone el dinero en primera instancia, se lo transfiere a la provincia, pero es como que el órgano de contralor, por tener las características técnicas y el personal que está muy, digamos, capacitado para esto por todas las obras que hace a nivel nacional, es el que lleva adelante, digamos, el control de la obra y por lo tanto es el que elaboró el proyecto por el cual se hizo la licitación. En el momento que la obra es adjudicada, se le pide a la empresa que ha ganado la obra que elabore el plan ejecutivo de obra, ¿está bien? Eso significa que proponga, de acuerdo a los tramos, me estoy metiendo en un terreno en el cual yo no conozco mucho, ¿cierto? Porque esto es una cuestión muy ingenieril, es muy técnica desde el punto de vista vial, pero es lo que nosotros recabamos de las entrevistas, porque hemos hecho entrevistas con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Municipal, Gobierno, etcétera, como para conocer digamos, cómo esto se manejaría para poder evaluar, evidentemente. Cuando uno no tiene información, es más difícil llegar a la esencia de la evaluación. Entonces, en términos generales, el proyecto cubre las expectativas para que uno lo pueda evaluar. En cuestiones particulares, es justamente la empresa la que va a decir de qué manera propone hacer cada tramo y Vialidad Nacional tiene la obligación y el derecho de evaluarlo y pedirle las rectificaciones que crea conveniente. ¿Está bien? O sea, la empresa va a decir, voy a tomar el primer tramo, voy a cortar acá, voy a hacer un desvío alternativo por este sector, voy a empezar con el canal de esta manera, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y Vialidad es la que le otorga el permiso para que realice la ejecución de acuerdo a lo que ellos proponen. ¿Está bien? Entiendo que la empresa tiene un tiempo para elaborar el proyecto ejecutivo y mientras tanto va haciendo las obras preliminares, o sea, todo lo que es la topografía, determinación de los niveles, limpieza, que es lo que están haciendo ahora. Si ustedes ven, en la zona de la rotonda de las Abuelas de Plaza de Mayo hay una gran acumulación de suelo. Eso genera un impacto muy importante, pero en realidad está previsto en la obra que esa acumulación se realice y se preserve ahí, porque eso es lo que se va a utilizar en la terminación de las obras, ¿no es cierto? Los puentes, todos los laterales donde se va a hacer la parquización, el cantero central, etcétera. Entonces, más o menos esa es la línea, ¿no? ¿Y sabemos qué va a pasar en las cuestiones ambientales y en todo lo referido, digamos, que se pueda ir previendo? ¿Qué va a pasar cuando se termine la obra o este estudio suyo no llega ahí? En realidad, nosotros sí nos pidieron que hiciéramos una evaluación en la etapa de funcionamiento, lo cual no nos correspondía, pero lo hicimos, está bien. Se supone que está el plan de gestión ambiental, que también está relacionado con esto, que está muy atado a lo que es el MEGA, que es el manual que tiene Vialidad Nacional para el control y análisis y funcionamiento de estas obras viales, donde prevé cómo se realiza toda la obra en la ejecución y cómo se realiza en la etapa del funcionamiento. Lo que pasa que en el funcionamiento, una vez que la empresa entrega la obra, tiene creo 6 meses, 8 meses o un año de garantía en la cual tiene que mantener la vegetación nueva que pone, limpieza, buen funcionamiento y todo lo que pueda ocurrir en ese lapso, ¿no es cierto? Que algún canal no funcione, que alguna luminaria tenga problemas, que haya alguna desestabilización de un talud, bueno, todo eso lo tiene que reponer. En el momento que se termina la obra, se hace la entrega, ¿está bien? O sea, Vialidad Nacional con la empresa entrega a la provincia la obra terminada. La empresa, el gobierno la verifica, analiza el funcionamiento correcto
y comienza la etapa en la cual determina quién va a ser el órgano contralor de lo que tiene esa obra, ¿está bien? Y esto es un poco complicado porque hay varias cuestiones. Está la parte vial, está la parte de escurrimiento superficial, todo el drenaje de las aguas de escorrentía y todo lo que es la limpieza. Entonces, el gobierno tiene que decidir con la municipalidad quién se encarga de cada cosa, pero lo que es agua evidentemente tendrá, no sé si toda la responsabilidad o la mayor parte San Luis Agua, todo lo que es parquización y demás debe ser el control del ente control de ruta, y la municipalidad no sé qué es lo que hará, o sí o no, pero porque esto ya es una ruta urbana, ¿no es cierto? De hecho, ya se conoce como la ex Ruta Nacional 147. Sí, está transferida a la provincia. Claro, exactamente. Por lo tanto, la provincia, justamente por eso, tiene que definir qué hacer con ese tramo, ¿no es cierto? Que es el tramo que va entre Pescadores y el puente, como vos decías, donde donde va a arrancar la obra. Ya le voy a hacer una pregunta vinculada con el tema de los desagües. Pero cuando yo le preguntaba recién si sabemos lo que va a pasar, mire, yo estoy teniendo en cuenta una situación que ahora con la reactivación de las actividades económicas, lo advierto mucho más. Yo debo vivir a unos 900 metros, 1000 metros de la José Santos Ortiz. A eso de las 5 de la mañana, como yo me levanto muy temprano, lo puedo advertir. A eso de las 5 de la mañana comienza digamos, a haber actividad porque empieza a trasladarse la gente hacia el parque industrial, evidentemente. Claro. Y entonces uno siente, uno escucha, unos ruidos más tensos vinculados con la circulación automotriz. Motos, claro. Camiones, autos, etcétera, y eso se escucha. Yo le digo, a unos 900 metros. Entonces yo me planteaba, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la gente del barrio Telepostal o del barrio, creo que se llama Cerros Azules, y otros, por ejemplo, claro, con la circulación que va a tener esta ruta, que va a ser más rápida que lo que es actualmente? Eso no se ha estudiado, ¿no es cierto? Y no, la verdad que, digamos, obviamente voy a tener una intensidad distinta. Lo que pasa que aquí me parece que hay una parte del tráfico que ya no debería existir más. Vos ves, cada vez que tomás la vía hacia la zona de Pescadores, pasando la rotonda de Abuela de Plaza de Mayo, el tráfico es muy sostenido, digamos, y a veces un tanto lento porque hay un montón de camiones que no deberían estar. O sea, el tráfico pesado ya no debería estar más acá. ¿Está bien? Ya no debería estar hace 5 años o más. Debería ir por la Santos Ortiz o por la Ruta 7 hasta el autódromo, tomar Pescadores y ahí retomar para la ruta a San Juan. San Juan. Claro. Digamos, eso disminuiría mucho el ruido, pero evidentemente es una cuestión que sí, va a ser un ruido que, digamos, no sé hasta qué punto puede ser intensamente molesto, porque bueno, la población comienza a tener un cierto acostumbramiento, ¿no? De todas maneras, está previsto que en la etapa de funcionamiento se hagan los monitoreos correspondientes. Yo creo que llegado el momento y ante una intensidad elevada, lo que se tendrán que hacer es tomar las precauciones y poner, digamos, carteles de reducción de velocidad, ¿no? Sumado a que debe existir siempre el control, que no siempre se realiza, de que los vehículos no tengan escape libre y claro, tengan los silenciadores todos esos elementos. Mire, claro. Le digo a los oyentes que estoy hablando con el doctor Carlos Gardini, que es del Grupo de Servicios Geológicos Aplicados y que ha hecho un estudio de impacto ambiental referido a la obra de la circunvalación a la ciudad. Doctor, antes de llevarlo a la cuestión de los desagües,
¿Qué va a pasar con los árboles? ¿Qué es lo que se está viendo pedidos ahora, por ejemplo, por parte de Pircas y también he visto que hay otros grupos que estaban buscando firmas y adhesiones para requerir que no sea movido el arbolado? ¿Qué va a pasar con el arbolado existente? ¿Qué han sugerido ustedes que se haga? En todo proyecto vial existe una cuestión que es muy importante, que es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, existe desde la traza vial al menos 15 metros que deben estar libres. ¿Está bien? Eso significa que de la cinta asfáltica actual, el centro que tiene va a tener 2,5 metros, o sea, 2,5 metros repartidos en el centro, donde va a ir el cantero central. Después van a ir 2 calzadas a un lado y 2 calzadas al otro. Eso significa que el terraplén va a ser modificado y en algunos casos ampliado. A partir de ese límite vienen 15 metros que deben estar libres. ¿Está bien? El despiste de un auto, un problema de circulación hace que tenga que haber un espacio en el cual el vehículo se pueda medianamente mover y estabilizar, y eventualmente llegará e impactará contra un árbol o una columna fuera de ese espacio. Entonces, digamos que por un lado es inevitable que eso se haga, o se dejan los árboles y no se hace la obra, o se sacan y evidentemente existe toda una exigencia en el plan de gestión que dice que por cada árbol que se saca se ponen 3. Antes de remover cada uno de los árboles se hace el conteo por sector, entonces se cuentan cuántos árboles son, cuántos se van a sacar, la inspección define y verifica eso y establece que si se sacaron 10 árboles tienen que entregarse 30 y se colocarán de acuerdo a cómo se deban, como digamos, el proponente o el contratista, que es Vialidad Provincial y el municipio que pueden participar, dirán cómo lo ponen y dónde. Gran parte de la vegetación que existe no es nativa, ¿está bien? Es toda vegetación implantada, vegetación que ha crecido digamos, por su propio medio o existía antes, pero digamos la mayoría no es flora nativa. Eso no tiene nada que ver y no va en favor de que porque no es nativa haya que sacarla. Está bien. Eso se debe sacar porque es una exigencia, es una decisión política hacer esto, es una necesidad imperiosa que tiene la ciudad. Digamos, ya la ruta se ha digamos, transformado en un problema muy serio. La gente que viene caminando de la zona oriental o sudoriental, perdón, del este o del noreste, Sí, cada vez que tiene que pasar la ruta es un desafío, realmente. sí. Se han instalado una gran cantidad de comercios informales. Todo eso hace que... El shopping de la María Angélica. Claro, exactamente. Entonces es un problema bastante complejo, sin tener en cuenta lo que es la calle Riobamba, lo que es la avenida o la calle Franco Pastore, que realmente es un ingreso y egreso permanente de autos y una dificultad para la circulación normal del tráfico, ¿no? Sumado al riesgo que esto genera, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, uno no puede decir quédense tranquilo que no va a pasar nada, o sea, los árboles deben ser removidos, pero van a ser repuestos como corresponde y de acuerdo a las exigencias del plan de gestión y todo lo que eso conlleva desde parte de digamos, del control y de la inspección que está realizando Vialidad Nacional, ¿no? Mire, doctor, sabe que desde hace muchísimos años que leí un librito de divulgación de nociones geológicas de Héctor Luis Lacreu y que habla de las consecuencias de no tener en cuenta la geología para cuando se toman decisiones políticas de hacer obras.
y hemos vivido a partir bueno, entonces lo empecé a conocer y a saber más o menos interpretar lo que pasaba. Después cuando se hizo toda la zona de las 4.000, 5.000 viviendas, las tres rotondas, Sí, todas esas modificaciones que fue sufriendo el Pedemonte en San Luis y las consecuencias que nos trajo con las inundaciones de las calles, que se nos llenan de arena. Bueno, ese canal impresionante que se hizo a la vera de la ruta 147, que pasa pescadores, ¿no? Que tiene 3 claro, 4 claro. metros de ancho y otros tanto de profundidad, que es por el escurrimiento de las aguas. Le estamos prestando mucha atención a todo lo que es desagües. Sí, claro. Cuando anunciaron esta obra, una de las cuestiones que me destacó quien entrevisté de Vialidad, que fue Basi, es que era una obra que venía a solucionar además problemas eh, de tratamiento de las aguas de lluvia. Veo que usted hace mucho hincapié también en esta cuestión y habla sobre decisiones que hay que tomar y medidas, etcétera. Concretamente, ¿qué hay que hacer para evitar que siga dañándose todo el terreno, digamos, cada vez que llueve? Eh, el tema es sumamente complejo y está, digamos, excede el análisis desde el punto de vista ambiental de la obra, ¿está bien? Siempre pasa lo mismo que en el ordenamiento territorial urbano, eh, como vos decís, la geología, digamos, se toma subsidiariamente y la parte de escorrentía superficial se toma de una manera muy liviana, ¿está bien? Yo entiendo que, digamos, que siempre los tiempos son muy exiguos, que no existe un plan de Estado que se tenga que invertir un dinero de manera periódica para un análisis que vaya adelantándose a los hechos. ¿Está bien? Es muy claro, y lo hemos vivido ahora con, digamos, mucho más de cerca con todo lo que es el análisis, las encuestas que hemos hecho en la zona de pescadores, la ruta 146, la cantidad de gente que se está asentando ahí, ¿no? Mm. De manera, yo diría, informal, ¿está bien? Entonces, se están ocupando lugares que todavía no tienen un análisis claro de cómo es la escorrentía, de cómo va a ser la circulación de las aguas, la cual cada vez es más agresiva conforme avance el desmonte, la ocupación y el, el, la falta de análisis y control por parte del Estado respecto de qué zonas deben y qué zonas no deben ser invadidas, digamos, por la parte urbana. Es un poco, ¿cómo decir?, un poco chocante para el inversor recibir este tipo de exigencias, ¿no? Es decir, tengo 50 hectáreas y de las cuales usted solamente puede usar 30, porque las 20 restantes deben ser canales de circulación, sectores que pueden ser de esparcimiento pero no de urbanización. Entonces, claro, se empieza a diluir el dinero, empiezan a aumentar los costos y hacen por ahí inviable o poco rentable para la gente la inversión, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, es un tema muy delicado y como vos decís, a medida que aumenta la superficie impermeable, aumenta la cantidad de agua disponible y el problema mayor es la cantidad de basura que es arrastrada por esto, más los contaminantes, que eso de alguna manera circulan y cada vez vamos arrastrando el problema fuera de la ciudad. Entonces, lo que nosotros prevemos es que si no se hacía esta obra complementaria al tema de la carpeta, digamos todo lo que es la parte vial, en 10 años más tenemos un problema grave en la zona de San Jerónimo, ¿no? Y estamos lejos de San Jerónimo.
Sin embargo, la transferencia que hacemos hace que cada vez la erosión, el transporte, la basura vaya progradando hacia afuera, vaya en dirección, en realidad la dirección que va a tomar es al sudoeste. Lo que pasa es que existe una barrera muy compleja, que es la trazado vial, que le impide. Entonces lo que hace es erosionar y avanzar en esa dirección. Claro, efectivamente, mire, si uno, por ejemplo, va a San Jerónimo, uno ve que hay habitualmente gente sacando arena a unos 7 o 8 kilómetros del cruce de pescadores. Claro. Que es esa arena que viene de allá. Pero además nos están pasando otras cosas. Hemos tenido desde enero hasta ahora una serie de accidentes, por ejemplo, en el Camino del Peregrino y en la autopista 25 de Mayo, que es consecuencia de la acumulación de sedimentos por las aguas de lluvia sobre la carpeta asfáltica. Acabamos de tener un accidente fatal anteayer. En la ruta de la Aguada también está habiendo accidentes y derrapes, etcétera, después de las lluvias, porque la tierra que viene de las sierras empieza a invadir la carpeta asfáltica. Así que el tema es muy importante. Una última pregunta y lo libero. Tiene que ver con observaciones que me han hecho ayer y que yo a veces también me lo he planteado. Estos estudios de impacto ambiental, tan digamos, complejos, etcétera, finalmente, para las autoridades, se transforman en un mero trámite, en una formalidad, o le hacen caso. En realidad, el estudio de impacto lo que hace es analizar el medio, definir aquellas problemáticas, como vos bien los decís, establecer los potenciales impactos y asociado a eso está el plan de gestión ambiental que la empresa lo debe cumplir acorde a lo que exige Vialidad Nacional, y se entiende que el órgano de Contralor va a hacer eso, ¿no? Va a solicitarle que lo cumpla. Lo que debería hacerse en el momento de que está terminando la obra es un nuevo estudio de impacto en la etapa de funcionamiento, poner de relevancia aquellas cuestiones de las cuales, ya te lo estoy diciendo, el problema fundamental es el control y la limpieza de todos los elementos que estén funcionando, de todas las variables, porque el objeto principal está ahí. Yo puedo hacer el mejor de los canales, pero si no hago la limpieza que corresponde, no va a funcionar como corresponde, porque ¿qué va a hacer? Va a juntar mugre, va a llegar a los lugares donde debe airearse, donde está la cascada, que hace que el agua se oxigene y pierda velocidad y demás, y va a ser un dique, y va a reventar todo, y va a erosionar, y no va a haber dinero para hacerlo, entonces va a ser un desastre. Con un control permanente que exista por parte del órgano que corresponda, compartido o no, hace que el funcionamiento, no sé si va a ser óptimo, porque siempre hay alguna cuestión que puede afectar, pero sí va a ser la forma en que todo funcione como corresponde y empiecen a evitarse estos problemas, como lo que vos estás indicando, que existe una agradación de material por exceso de agua. En realidad el exceso de agua no es la palabra correcta. El exceso de agua es el que corresponde cada cierto periodo, y ya sabemos que existe en las regiones áridas y semiáridas momentos en que hay lluvias muy torrenciales y que van a ocurrir estas cosas. Entonces tienen que existir los controles y los ajustes que correspondan. Ese es el problema. En ese sentido es lo que debe recalcar para que los estudios tengan sentido, ¿no? Que no se hagan simplemente, como decís, un mero trámite. Claro. En este caso, para el tema de construcción, se supone que sí se van a respetar todas las exigencias, y lo que habría que ver una vez que termine justamente es cómo se va a gestionar todo el tema del funcionamiento, ¿no? Porque ahí hay que invertir dinero en eso, ¿no? No se le puede poner a quien sea
decirle, mirá, che, además de lo que tenés que hacer, limpiame los canales de todo el gozo. Es decir, ¿con qué dinero? No, bueno, arreglátela, es un problema tuyo, entonces no puede ser. Claro, es meterle realmente una presión que va a decir, bueno, no tengas problemas, sí, ya veré, de vez en cuando voy a pasar y veo cuando reviente todo voy y lo limpio. Y ese es el problema, ¿no? Porque encima las obras se deterioran con eso. Carlos Gardini, muchísimas gracias por atenderme y gracias por la paciencia de seguir la conversación. No, está bien, Muchísimas lo gracias. que es nuestra obligación que la gente conozca y entienda y que entre todos podamos colaborar para que esto no sea simplemente un mero trámite. A nosotros no nos interesa eso porque del momento que nos convocaron, nosotros empezamos, ya te digo, a trabajar muchísimo antes de que nos dijeran, hasta que nos dijeran que sí, incluso, y después mucho antes de que se concretara el convenio y demás, porque nos parecía una obra muy importante, y aparte somos parte de eso, ¿no? Yo no puedo decir que hagan lo que quieran cuando vivo igual que vos, a 500, 600 metros de la traza, o sea que esto es parte de lo que nos compete y de lo que nos vamos a tener como solución o como problema. Gracias por atenderme. Hasta cualquier No, por momento. nada. Buen día. Hasta luego. El doctor Carlos Gardini del Grupo de Servicios Geológicos Aplicados estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Somos parte de la comunidad.